aire está en calma, pero transporta augurios sombríos. Los demás lo perciben y afrontan su trabajo con una urgencia inusitada. Me gustaría ayudarlos, pero asuntos más urgentes me reclaman. Los templarios van a por George Washington y no descansarán hasta que esté muerto. Esperaba protegerlo de este conocimiento, pero Thomas Hickey acabó con cualquier posibilidad de sigilo. Así que he decidido compartir todo cuanto sé sobre los templarios y sus planes. Sobre quién soy en realidad. Aquiles no opina igual, y discutimos a diario. Pero hay demasiado en juego para pecar de prudencia. No lo hagas, Connor. Entonces, ¿qué propones que hagamos? ¿Que nos sentemos a mirar la victoria de los templarios? Hemos jurado detenerlos, ¿ya lo has olvidado? Los asesinos debemos ser silenciosos, precisos. No nos dedicamos a anunciar conspiraciones desde el tejado a todo el que pase. ¿Y quién eres tú para dar lecciones? Te encerraste en esta casa en ruinas y abandonaste por completo a la hermandad. Desde el día en que llegué no has hecho otra cosa que desanimarme. Y en las raras ocasiones en las que has decidido ayudar, has hecho tan poco que apenas se ha notado la diferencia. ¿Cómo osas? Pues dime, ¿quién es responsable del declive de la hermandad? ¿Quién ha permitido que los templarios crezcan como lo han hecho, hasta tener el control de toda una nación? Si intenté disuadirte es porque no sabías nada. Si me resistí a colaborar es porque eras ingenuo. 1000 veces habrías muerto y Dios sabe cuántas almas te habrías llevado por delante. Voy a decirte algo, Connor. La vida no es un cuento de hadas y no hay finales felices. No cuando hay hombres como tú al mando. En tu prisa por salvar el mundo, chico, ten cuidado de no destruirlo. ¡Ja! Ezum gon hoet stanyu. Nu segun ga iwes ne dim gwani gon harha. Gatke ante wata da waniyo ne jota dega. Lahto wacheza kana dogo. Toniat di zathare ziniot ne raga. Ono da zidu. Unde wana tdokha. Nerunsta ne hadiri hwasete. Jahta o tena de guri hwasse tanis. Tuga ja. Sego ankula yanda ne. Tuga gwegu tona ya gwaire. Jahta tode un guari hoda. Easy zaderios. O New Jersey ya ii. Ii gaderios nayawa ne dossa agora da ya godon hudosse. Nekti wakteruni zide dohun zohum. Dadun hagedun sayada kokne ize. Da krori ziok na hoda. Kigo oya ganyaka haga tuna darohu nejor hot saga. Danu zini joganenu ya unka deje tiswa ne das. Oknize de seswa ne das ne batriot. Wahnek niga skanek sa ido wada de waniyo ne. Sa dirty under de zero no haga tune nu ne tika one gwahtara na jada widum. O honor rumne den rundarios on kiri wa her hase a dinuna zijwana stadum. Doga ayakia ja dar hase zero na derio. Tota is a wire ne ayetsia ja dar hasse. Dezo don zoni gadigaya kia ja dar hase ne oruyaro na jada widum. Gaskanex ne dossa ganega is a waya daraje zi waderio. The skanix kitne ya otena tae guaire. Nixi wakteruni zia gariwes to tayo tumhage. Jahshewer? Nektia igehre de gariwes. Arik kode wajo danser an daam. O gari hoyewas de gat nawandu ahcha. Tigo gari hoyeru nitstu za chariu. Wet neshta ji zatni guhrawana, danu zatni guhratani. Nekji gar haratstu oni ji aseru hiaga. Amagatsa no nihage a kawisege, to ganegandu zia taiza wagarunya de. Dosha zatni guhra, asada detni gura ra gona de guderum. Nona amaderio seranda ne. Nona amada de wanio hage, tone angodorissa. Ayamoski yo snorde am nizeri hewe. Ii oni.
Comandante, Connor. ¿hay algo sobre Lee? Aún no. Mis disculpas. He estado distraído. Nuestras caravanas de suministros han estado desapareciendo. Sospecho traición. Un traidor llamado Benjamin Church, recientemente excarcelado, también ha desaparecido. Los dos sucesos deben estar relacionados. ¿Cuál fue su crimen? Había estado enviando cartas al enemigo que detallaban la fuerza de nuestras tropas. Decía que era una táctica para dar miedo, que evitaría la guerra. Una débil mentira. Yo me ocuparé de Church. ¿Por qué? ¿Qué razón tienes para ayudarnos? ¿Acaso importa? Como desees. Hemos recibido informes de problemas en la carretera del sur. Quizá él sea el responsable. Te sugiero que empieces tu búsqueda allí. Ah, Connor, ¿qué te parece mi labor hasta ahora? Todos están motivados, centrados. Me alegro de que vinieras. Ah, me adulas. Dios sabe que mi viaje no fue nada sencillo. Pasé muchas tribulaciones para llegar. Me vestí de mujer, Connor, para sortear a los espías. ¿Lo sabías? No, la verdad. ¿De mujer, dices? No te miento. El rey Jorge interrumpió nuestro viaje una vez en Burdeos, amenazando con requisar mi barco, la Victoire, y con arrestarme. Pero soy tozudo y esa advertencia no me disuadió. Así que cabalgamos hasta España y allí pudimos subirnos a un barco. Los espías de Jorge no habían dejado de seguirme. Disfrazarme era la única opción que tenía, mon Dieu. Nadie puede dudar de tu compromiso ni de tu valiosa aportación a la causa. Hiciste lo que tenías que hacer. Sin duda yo habría hecho lo mismo. Por supuesto que sí. No esperaría menos. Padre. Connor, ¿tus últimas palabras? Espera. Pobre elección. ¿Vienes a visitar a Church? ¿Y comprobar que roba bastante para tus hermanos británicos? Benjamin Church no es mi hermano. No más que los casacas rojas o su rey idiota. Esperaba ingenuidad, pero esto... Los templarios no luchamos por la corona. Buscamos lo mismo que tú, chico. Libertad, justicia, independencia. Pero... ¿Pero qué? Johnson, Pitcairn, Hickey... pretendían robar tierras, saquear ciudades, asesinar a George Washington. Johnson quería poseer la tierra para protegerla. Pitcairn intentó recurrir a la diplomacia, lo que tú despreciaste para empezar una maldita guerra. ¿Y Hickey? George Washington es un líder desastroso, perdió casi todas las batallas. Vive atenazado por la incertidumbre y la inseguridad. Mira Valley Forge y verás que digo la verdad. Estamos mejor sin él. Mira, me gusta pelear contigo, pero... la boca de Benjamin Church es tan grande como su ego. Tú quieres los suministros que ha robado. Yo quiero castigarlo. Nuestros intereses coinciden. ¿Y qué es lo que sugieres? Una tregua. Quizás. Pasar tiempo juntos nos hará bien porque... eres mi hijo al fin y al cabo y tal vez aún pueda salvarte de tu ignorancia. Puedo matarte ahora, si quieres. Estupendo. ¿Partimos ya?
¿Es que sabes a dónde se ha marchado Benjamin Church? Me temo que no. Esperaba emboscarlo cuando él o sus hombres volvieran por aquí. Parece que llegó tarde, se han ido y han limpiado este sitio. Quizá pueda rastrearlo. Había raciones dentro de las cajas. También suministros médicos y ropa. La nieve ha ocultado el rastro, pero queda suficiente para que podamos seguirlo. ¡Menuda suerte! Moriré congelado si no consigo arreglar esto. ¿Trabajas para Ben Church? Bien jugado. No fue buena idea correr. ¿Qué quieres? ¿Dónde está Benjamin Church? No lo sé. Yo iba hacia un campamento al norte de aquí. Es donde descargamos normalmente. Quizá lo encuentres a... Ya es suficiente. No hacía falta que lo mataras. No perdamos el tiempo con discusiones inútiles. Alcanza al resto de los hombres de Church. Infíltrate en su campamento y descubre algo. ¿Qué harás tú? No te importa. Tú haz lo que te pido. Casi me dan pena los yanquis, helados y hambrientos ahí fuera. Mala manera de morir. Solo tienen que ondear una bandera blanca. Tendrían que haberlo hecho hace mucho. Todo este conflicto no servirá de nada. Al final ganará la corona. Desperdiciar tantas vidas persiguiendo una idea insensata. Me rompe el corazón, ¿verdad? ¿Y el albarán? De acuerdo, todo está en orden. Id a ver al encargado. Hay otra incursión prevista para esta noche. Iré a por el carro y luego voy con vosotros. El mierdecillo. ¡Hey! ¿Y el encargado? En el centro, junto al árbol. Muchas gracias.
No me lo agradecerás cuando sepas lo que tiene planeado. Ya era hora de que aparecierais. Escuchad, el jefe quiere intentar algo nuevo esta noche. Un asalto. Nada de caravanas. Robaremos en el campamento yanqui. ¿Valifo? Exacto. ¿Estás seguro de eso? No me corresponde estar seguro o inseguro. Hago lo que Church me pide. Si te preocupa tanto, háblalo con él. ¿Está aquí? Claro que no. Lo último que sé es que está en Nueva York, intentando pasar desapercibido, intentando no volver a la cárcel y todo eso. Vale, me apunto. Claro que sí. Mira qué tenemos aquí. Rondaba por el campamento con una pinta sospechosa. ¿Es un espía yanqui? No, es otra cosa. Es alguien especial. ¿No es cierto, Haytham? Church me lo contó todo sobre ti. Pues se ve que no lo has entendido. Creo que no estás en posición de amenazar a nadie, ¿verdad? Aún no. Cuando termines con estos patanes, nos vemos en Nueva York. ¿Qué? ¿Te marchas sin más? ¿Ahora? Si no puedes, encárgate de un par de mercenarios. No tiene mucho sentido que trabajemos juntos. Increíble.
Saludos, Connor. Veo que has llegado de una pieza. ¿Ya te has recuperado de la paliza? Benjamin se esconde en una cervecería abandonada junto al mar. Acabaremos antes del amanecer. Bien. Quiero devolver todos esos suministros lo antes posible. Por supuesto. No me gustaría distraerte de tu causa perdida. Pues vamos allá. Sígueme. Dime una cosa. Pudiste matarme cuando nos vimos por primera vez. ¿Qué detuvo tu mano? Curiosidad. ¿Más preguntas? ¿Qué buscan realmente los templarios? Orden, propósito, sentido. Solamente eso. Son los tuyos los que confunden con esas tonterías de la libertad. Hubo un tiempo en que los asesinos buscaban un fin mucho más noble. La paz. La libertad es la paz. No. Es una invitación al caos. Solo tienes que mirar esta pequeña revolución de tus amigos. He visto cómo actúa el Congreso Continental y los he oído gritar y firmar leyes. Todo en nombre de la libertad. Pero es solo ruido. ¿Y por eso estás a favor de Lee? Él entiende las necesidades de esta joven nación mejor que los estúpidos que afirman representarla. Parece que he logrado echar sal en la herida. Te guste o no, el pueblo ha elegido. Y ha elegido a Washington. El pueblo no ha elegido nada. Han sido un grupo de cobardes privilegiados que solo buscan enriquecerse, reuniéndose en privado decidiendo lo que les beneficiaba a ellos. Quizá lo adornen con bellas palabras, pero eso no significa que digan la verdad. La única diferencia, Connor, la única diferencia entre aquellos a quienes sirves y yo es que yo no finjo sentir afecto. Un momento. Church, astuto cretino. ¿Qué ocurre? Esperaba ayudarte a evitar a los guardias. Reemplazaron a la mayoría por hombres que no conozco. Bueno, yo debería poder entrar sin levantar sospechas, pero tú... No. ¿Lo haremos juntos o no lo haremos? Entonces, ¿qué sugieres? Conseguiré el uniforme de un guardia que no esté de servicio. Muy bien. Te esperaré aquí, pues. Claro que lo harás. Oh, lo siento. ¿Quieres que te acompañe y que te coja de la mano, quizás? ¿Tengo que darte algunas palabras de ánimo?
Eso debería bastar. Sígueme. Alto, desconocidos. Estáis en una propiedad privada. ¿Qué asuntos os traen aquí? El padre del entendimiento nos guía. A ti te reconozco. Al salvaje no. Es mi hijo. Has probado el fruto del bosque, ¿eh? En marcha, pues. Está cerrado. Dame un minuto. Debe de ser extraño para ti descubrir mi existencia de este modo. Tengo curiosidad por saber qué te habrá contado tu madre de mí. Siempre me he preguntado cómo sería mi vida si hubiésemos seguido juntos. ¿Cómo está, por cierto? Muerta. Asesinada. ¿Qué? Lamento mucho oír eso. Ah, ¿lo lamentas? Encontré a mi madre quemándose. Nunca olvidaré su cara al pedirme que me fuera. Charles Lee es responsable de que tu orden la matara. ¿Y tú lo lamentas? Eso es imposible. No di tal orden. De hecho, propuse lo contrario. Tenían que dejar el emplazamiento de los precursores por objetivos más prácticos. Es el pasado, y ya no voy a perdonar nada. Benjamin Church, se te acusa de traicionar a la Orden y a nuestros principios en busca de un beneficio personal. En vista de tu crimen, yo te sentencio a morir. ¡Ahora! Llegáis tarde. Church y el cargamento ya no están. Y creo que no os dejaremos en condiciones de perseguir a nadie. Preferimos el bando de los vencedores. Gran Bretaña ganará esta guerra. Siempre los principios antes que los beneficios. Quizá por eso tu pequeño reino se desmorona. Has tenido un bello sueño, pero nunca ha sido nada más que un sueño. Mirad cómo pelea el mestizo, como un perro rabioso. Hay que sacrificarlo, chicos. ¡Esos dos! ¡A ellos! ¡No dejéis que escapen! ¡Atrapadlo! ¡Y al indio! ¡Acabad con ellos! ¡A por ese y a por su mestizo! ¡Rodeadlos! ¿Dónde está Church? Te lo diré. Te diré lo que quieras. Solo si me prometes dejarme con vida.
Tienes mi palabra. Partió ayer hacia Martinica, en un balandro mercante, el Bienvenida, con la mitad de la bodega cargada de los suministros que robó a los patriotas. Es lo único que sé. ¡Lo juro! ¡Lo prometiste! Y él no ha mentido. Vamos. Tenemos que salir de aquí. No me digas. No te pares a disfrutar de las vistas. Tan cerca y tan lejos. Tendrás que buscar un modo de rodear las llamas. ¡Volved aquí, traidores! ¿Cómo voy a disfrutar castigando vuestra traición? ¿Os ha pagado bien Church? ¿Una generosa recompensa? ¿Y para qué os servirá el oro ahora? Cerrada. Busca algo que nos ayude a forzarla. ¿Connor? ¿Qué estás tramando? No hagas eso. Imposible saber qué nos espera en el otro. Ya lo sabemos. Church nos lleva un día de ventaja. Hay que ser rápidos para alcanzarlo. Podemos usar mi barco. Búscame en el muelle cuando estés listo. ¿Partimos? Te dije que el rumbo estaba mal. Church nos ha sacado días de ventaja. Ten fe en el chico. Nunca nos ha decepcionado. Bueno, el listón no estaba muy alto, ¿no es cierto? Estamos más cerca de lo que crees, padre.
¿Es el bienvenida? ¡Sí! ¡Ya ha echado el ancla! Acércanos para echar un vistazo, hijo. Parece que han abandonado el barco. Church siempre ha sido un bastardo escurridizo. ¡Tras ellos! ¡A toda vela! ¡Todo desplegado! ¡Más tranquilo! ¡Frenando a media vela! ¡Adelante, a toda vela! ¡A toda vela! ¡Desplegad todo! ¡A toda vela! ¡Rápido, hijo! ¡No tendremos una segunda oportunidad! ¡A media vela! ¡Frenad! ¡A media vela! ¡Lo quiero todo! ¡A toda vela! Casi parece que en realidad quieres que escape. ¡Más tranquilo! ¡Bajemos el ritmo! ¡A media vela! ¡Más velocidad! ¡A toda vela! ¡Viento alto! ¿Cómo es que has llegado a capitán de barco navegando de esa forma? ¡Cuidado, capitán! ¡Ponedlo a media vela! ¡A media vela! ¡Viento alto! ¡Rápido, Connor! ¡Mucho más rápido! ¡A toda vela! ¡Todo desplegado! ¡Ponedlo a media vela! ¡No podemos ir más! ¡Va a atravesar los acantilados, chico! ¡Nuestra Aquila es demasiado grande! ¡Tenemos que rodearlos! ¡Maldición! ¡Se nos va a escapar! ¿A qué otra elección tenemos? Esas rocas nos destrozarían. ¡La corriente es rápida! ¡Todavía podemos lograrlo! ¡Lo quiero todo! ¡A toda vela! ¡Flota enemiga a la vista! ¡Preparad las armas! ¡Listos para defendernos! Church utiliza la emboscada para ocultarse. ¡Dispara antes de que se escape! ¡Hunde a ese malnacido! ¡No! ¡Necesito ese barco a flote! ¡Debo salvar el cargamento! ¡Una andanada! ¡Deténle, Connor! ¡Fuego! ¡Agarraos! ¡No dejes que Church escape! ¡Disparad! ¡Céntrate en el objetivo! ¡Y fuego! ¡Volemos! Tendrías que haberme escuchado. ¡Casi ha escapado! ¡Una andanada del buque! ¡A media vela! ¡Pero sí! ¡A
Deberías dejar de disparar o pasar a las balas encadenadas. ¡Todos abajo! ¡Frenada, media vela! ¡Disparad! ¡Una andanada! ¡Abajo, abajo! ¡Volemos! ¡Fuego! ¡Sin velas! ¡Paradlo! ¡Preparaos para abordar! ¿Qué estás haciendo? Acabar con esto. ¡Asegurad las naves! ¡Enganchadnos! ¡Acercadla! ¡A las armas! ¡A las armas! ¡A los cañones ligeros! ¡Cubrid desde el alcázar! ¡Asegurad las líneas de popa! ¡Atad la proa! ¡Ah! Tengo que llegar a la cubierta. ¿Quién sabe qué locura posible?
hecho Church con el cargamento? Desagradables trampas y triquiñuelas. Muy astutas. Al menos algunas. Te admiro por eso. Y por el sigilo con el que has actuado. Teníamos un sueño, Benjamin. Un sueño que has intentado destruir. Y por eso, amigo caído, tendrás que expiar tu culpa. ¡Basta! Vinimos aquí por un motivo. Diferentes motivos, parece. ¿Y los suministros que robaste? Vete al infierno. Última vez. ¿Y el cargamento? En la isla. Esperando que lo recojan, pero no tienes derecho a él. No es tuyo. No. No es mío. Esos suministros son para hombres y mujeres que creen en algo más grande que ellos mismos. Que luchan y mueren para vivir algún día libres de tiranos como tú. Esos mismos hombres y mujeres que luchan con mosquetes de acero británico, que cubren sus heridas con vendas cosidas por manos británicas. Muy conveniente. Nosotros trabajamos y ellos cosechan la recompensa. Inventas una historia para excusar tus crímenes. Como si tú fueras el inocente y ellos los ladrones. Todo es cuestión de perspectiva. No hay ninguna senda en la vida que sea justa y no haga daño a nadie. ¿De verdad crees que la corona no tiene sus razones? ¿Ni derecho a sentirse traicionada? Deberías entenderlo. Tú estás combatiendo contra los templarios, que consideran su obra igual de justa. Piénsalo. La próxima vez que creas que solo tú persigues el bien mayor, tu enemigo no estará de acuerdo y tendrá parte de razón. Zawanios kina, nektiahne te kantu titogaske. Has hecho bien. Su muerte es conveniente para ambos. Vamos, supongo que necesitarás mi ayuda para sacarlo todo de la isla.